A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Teresa, Sabela. Esa que pone Ana, ¿qué? Ana. Bueno, Ana. Ana. Vale. Y María, y bueno. Pues nada, venga, vamos empezando si queréis. La sesión de hoy va a tener un poco de enjundia porque en realidad es sobre un trabajo que estamos empezando y que tampoco creéis que acabamos de entender muy bien algunos conceptos. Pero no nos hemos entendido bien, Rosa y yo pensé que iba a hablar de otro artículo, pero ya se ha lanzado a hablar de este. Que Dios nos pille confesados. Probablemente me confundiré mucho. Pero bueno. A ver si pasa esto. Vale, pues eso, voy a contar lo que en el último artículo en el que estamos, que eso, como ha dicho Vicente, todos y yo más seguro tengo algunos conceptos todavía un poco difusos, entonces a ver si nos entendemos entre todos. Bueno, por introducir un poco, lo veis bien, ¿verdad? Sí. Dentro de la teoría de grafos se estudia la actividad de la corteza cerebral de la siguiente forma. Cada nodo está representado por uno de los electrodos del electroencefalograma y cada arista que une estos sería la correlación temporal que se registra en la señal de dos nodos distintos. Y esto lo reflejaríamos mediante la medida del phase locking value. Entonces, con estos dos componentes de los nodos y las aristas se crearía la red. Lo mismo hay gente intentando entrar. Sí, pues, tú puedes, Álvaro. Yo estoy admitiendo a todos. Vale, genial. Los conceptos de los que vamos a hablar ahora durante... Una cosa, vamos a ver, yo creo que vamos a ir haciéndolo un poco así a capela. Phase locking value significa la magnitud en la que las señales electroencefalográficas están en fase. O sea, las señales tienen amplitud y tienen una fase, que es la sincronía, digamos, entre los nodos y los valles. La señal, pues ya sabéis, es una señal sinusoidal y la cantidad de coincidencia que hay entre picos y valles, para entender no solo con palabras, pues sería el valor del ligamiento, de la vinculación de fase. Cuando las señales de dos áreas están sincronizadas, significa que esas dos áreas están de alguna manera actuando en conjunto. Entonces, bueno, pues la sincronía de la actividad de dos regiones la vemos reflejada en que el valor de vinculación de la fase de las señales correspondientes a esas áreas aumenta. ¿Vale? Entonces, eso es la correlación temporal. Los conceptos que vamos a ver en esta sesión, en los resultados van a ser principalmente estos tres. La Connectivity Strength nos refleja cuál es el grado de conectividad funcional de toda la red en base al número de enlaces que un nodo determinado tiene y la fuerza de estos. El Shannon Graph... Entonces, por tanto, es el grado de sincronía de la señal, más phase locking value, más sincronía. Y es de toda la red. Es decir, cada paciente tiene un valor de connectivity strength. ¿Vale? Entonces, nos habla de un valor alto, significa que todos los electrodos están más o menos sincronizados. Bueno, o sea, que están más sincronizados que tienen un valor bajo. Pero es de toda la red. Por otro lado, el Shannon Graph Complexity es un concepto para nosotros nuevo, que estamos todavía con él. Refleja los patrones de distribución de esta conectividad. De la conectividad funcional que hablábamos de toda la red, que nos refleja Connectivity Strength, pues el Shannon Graph Complexity nos dice cómo está distribuida esta conectividad. Explícalo mejor, Vicente. A ver, en toda red hay algunas conexiones entre nodos más fuertes. Digamos que eso sería como el esqueleto de la red. Algunos nodos conectados
es decir, funcionalmente, es decir, con valores de vinculación de fase grandes entre esos nodos, con valores altos de conectividad. Y otros que o bien no están conectados o bien están conectados de modo débil. Por tanto, podríamos tener una red en la que hubiera conexiones uniformes entre todos los nodos de la red, o bien una red en la que existieran conexiones al azar entre unos altos, otros bajos y cambiando. En ambos casos, o un patrón totalmente regular o un patrón totalmente irregular, tendríamos valores bajos de complejidad, porque la complejidad hace referencia a la coexistencia de conexiones fuertes y débiles en la red. Valor 1 significa una red con valores distribuidos altos y bajos. Una red con valor 0 puede corresponder de este parámetro de complexity, de Shannon Graph Complexity, la palabra clave que es complexity. La complejidad baja puede ser o que sea completamente al azar o que todas las conexiones sean iguales. Esto tiene su importancia para luego después tratar de encontrar qué hay detrás de una hiperconectividad, es decir, si hay una complejidad alta asociada a una conectividad alta, probablemente es que hay, ¿qué tal? Probablemente es que hay unas, hay unos valores altos de conexiones junto con otros valores bajos de conexiones, es decir, lo que llamamos vías primarias, valores altos de conexión, y vías secundarias, valores más bajos de conexión entre los nodos. Este también es un valor único para toda la red. En cambio, el que viene ahora, la entropía espectral, es un valor para cada electrodo. Y bueno, con este concepto estamos más familiarizados de haberlo hablado en otras sesiones. La entropía espectral, este valor, como dice Vicente, de cada electrodo, es una cuantificación del grado de desorden de la señal. Entonces, cuanto mayor es este valor, quiere decir que hay mayor desorden en la señal. Un menor bajo de entropía querrá decir que la señal es más regular y se enfoca en un rango de frecuencia más estrecho, no está distribuido por todas las bandas de la misma forma, que esto es lo que lo harían de forma más irregular, perdón. Entonces, en personas sanas, al realizar la tarea, que eso ahora lo veremos, el valor de entropía es menor que antes de realizarla. Es decir, que se ordena la señal, que disminuye el desorden. Entropía es una medida de desorden, por tanto, menos entropía, más orden, más regularidad. Y los análisis que se han hecho con estos datos, con los que estamos ahora en concreto, es tanto en la banda Z como en todas las bandas de frecuencias, en la banda ancha y a nivel preestimular y en la modulación. La modulación es la diferencia entre el preestímulo y la tarea. O sea, ahora lo voy a explicar mejor más adelante en una imagen que tengo. Vamos a ver cómo es tanto la Connectivity Strength como el Shannon Graph Complexity en la banda Z y en la banda ancha, tanto a nivel preestimular como en la modulación. Y vamos a ver la correlación con los síntomas y con la cognición. Para esto vamos a utilizar una tarea que evalúa el potencial P300, que como ya sabéis también está asociado a la utilización de recursos atencionales durante el procesamiento de la información o cuando hay que discriminar diferentes estímulos en tareas de atención voluntaria. Entonces, la tarea que nosotros realizamos para evaluar el potencial P300 es esta, que ya la hemos visto también en otras ocasiones. Al participante se le presentan 3 estímulos auditivos de forma aleatoria. Por un lado está el estándar, que tiene un tono mucho más agudo, el distractor y el target. Lo que le explicamos al participante es que cuando escuche el estímulo auditivo, el target, que es como más grave comparado con el estándar, tiene que pulsar el ratón. Entonces, el estímulo sería el momento cero, cuando pulsa el ratón, cuando hace clic, cuando aparece el estímulo target.
La parte preestimular sería antes de ese momento, de la aparición del estímulo, que lo evaluaríamos de los menos 300 milisegundos hasta el momento en el que aparece el estímulo. Y la parte de la respuesta al estímulo lo evaluaríamos desde los 150 hasta los 450 milisegundos post-estímulo. Entonces, la modulación sería la diferencia entre este periodo de respuesta y el periodo antes de que aparezca el estímulo. Cómo cambia la actividad cerebral el momento en el que el participante está preparado para percibir ese estímulo diana a cuando ya lo recibe y tiene que hacer el clic con el ratón. Bueno, hay diferentes trabajos previos en los que ya hemos evaluado la entropía, connectivity strength. Y algunos de los datos que hemos obtenido en ellos, que ya también hemos hablado en otras ocasiones, es que encontramos una mayor segregación de la red en la ventana preestimular en esta tarea que os acabo de explicar, que los valores de connectivity strength, tanto en la banda ancha como en Z, en el momento, en el baseline, son mayores. Son mayores en los pacientes, perdón, y esto refleja que hay una menor capacidad de adaptación a la tarea y también una menor modulación de la entropía. El aumento en el valor de connectivity strength en toda la banda de frecuencias, cuando tiene lugar la tarea, el aumento de connectivity strength en esta parte preestimular en toda la banda de frecuencias no lo hemos observado en el trastorno bipolar y tampoco hemos visto que tenga relación con el tratamiento antipsicótico. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados que ya hemos obtenido, nos planteamos ver si podemos replicarlos aumentando también el número de electrodos y la muestra, el número de electrodos con el que registramos esta actividad de la corteza cerebral. Claro, aumentar el número de electrodos es muy importante porque todos los parámetros de los grafos, es decir, los parámetros de la teoría de redes son muy dependientes del número de nodos. Hasta ahora algunos de los trabajos que ha mencionado Rosa estaban hechos con 17 electrodos y otros con 29 en realidad. Entonces ahora hemos pasado a 64 y eso, bueno, pues permite tener mucha más solidez en los resultados. No solo es que hayamos aumentado mucho la muestra, sino que también la hemos hecho en mejores condiciones. Muchos de los pacientes, bueno, no muchos, o sea, unos cuantos, no, realmente no tanto, un tercio así. Coinciden entre estudios anteriores y este. Pero los que coinciden, se analizaron solo 32, 29, quiero decir, electrodos en estudios anteriores. Ahora analizamos los 64, porque ya tenemos suficiente número de casos que se han estudiado con un montaje de alta densidad de 64 electrodos. Esta es la muestra que tenemos ahora. Con 64, el registro con 64 electrodos lo tenemos 98 personas con esquizofrenia crónica, 33 primer episodio, 43 con trastorno bipolar y 83 controles sanos. Entre ellos os han encontrado diferencias significativas en la edad de las personas con esquizofrenia crónica y las que tienen trastorno bipolar. Ahora vienen los resultados, que, bueno, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Dentro de la connectivity strength, para los controles sanos, valores positivos en la modulación de la connectivity strength, que recordamos que la modulación era la diferencia entre el valor que teníamos de este parámetro en la tarea menos en el preestímulo. O sea, cómo cambia de antes de que aparezca el estímulo a cuando la persona está ya realizando la acción como tal posestimular. Entonces, valores positivos en modulación en connectivity strength en la banda Z es lo que encontraríamos en los controles sanos. No hemos encontrado que haya efectos en esto. Es decir, perdona, esto significa, acordaros, la connectivity strength, que también la podemos llamar densidad, como la hemos solido llamar otras veces, es el valor de sincronía global de los nodos en la red. Por tanto, su aumento significa que se sincroniza globalmente más toda la red.
no es que haya una región pequeñita que aumente para hacer la tarea P300, es que toda la red cerebral se sincroniza más. Y sobre todo se sincroniza en la banda Z. Esto es lo esperable en cierto modo, porque la banda Z1 tiene una función importante en la comunicación a larga distancia entre diferentes regiones cerebrales y 2, por muchos trabajos previos se sabe que precisamente cuando se hace la tarea P300, que es la que están haciendo estas personas, aumenta la potencia relativa, es decir, la cantidad relativa de banda Z que hay en el electroencefalograma. Entonces, aumenta la sincronía y sobre todo se sincronizan más en esta banda. Y al ser el valor de modulación positivo, quiere decir que, claro, que la sincronía es mayor cuando la persona está realizando la tarea a cuando está esperando a que el estímulo aparezca. No hemos encontrado que haya efectos estadísticamente significativos entre el sexo debidos al sexo y la edad de los diferentes grupos de participantes, pero sí hemos encontrado diferencias significativas entre grupos. En la connectivity strength a nivel preestimular en la banda ancha y en la modulación en la banda Z, también en el dato de connectivity strength. Cuando comparamos dentro de qué grupos se dan estas diferencias, vemos que en comparación con los sujetos sanos, las diferencias se ven en los pacientes con esquizofrenia crónica y los primeros episodios. Pero no encontramos diferencias significativas en las personas con trastorno bipolar y con esquizofrenia. Pero los que tienen esquizofrenia sí tienen más connectivity strength basal que los bipolares. Lo que pasa es que la modulación es similar, pero la connectivity, o sea, la densidad global es mayor en los pacientes con esquizofrenia que en los bipolares. En el nivel preestimular, Sí, vale. Sí. Vale. O sea que donde no hay diferencias significativas es en la modulación. Sí, eso es como vale. si unos tuvieran una modulación mala por una cosa y otros por otra. Y luego dentro del grupo de trastorno bipolar no hay diferencias entre los que toman o no antipsicóticos. Claro, como no tenemos gente con esquizofrenia con y sin antipsicóticos, pues lo que hemos hecho es más o menos de los 48 bipolares o así, creo que había 26 que sí tomaban y 22 que no. Pues los hemos comparado. Tienen la misma enfermedad y unos toman antipsicóticos y otros no. Pues si hubiera un efecto primario de los antipsicóticos serían muy diferentes entre sí y no lo son. Por otro lado, en cuanto al Shannon Graph Complexity, aquí los controles sanos veríamos valores más negativos para la diferencia entre la tarea y la condición preestimular. O sea que disminuye con la tarea la complejidad. Acordaros, cuanto más positivo es un valor, más complejo es. Si en lo que estás haciendo es restar el valor de la respuesta, aquí estamos pensando en voz alta prácticamente. Cuando tienes la modulación la calculamos respuesta menos preestímulo, menos base, ¿no? Entonces, lo que sucede en los controles sanos es que disminuye. Por tanto, el valor de la complejidad es más bajo en la respuesta. Se hace más difusa la respuesta en condiciones normales, o sea, perdón, en el baseline está más equilibrado. Aumenta por lo que sabemos, aumenta la tendencia hacia una distribución más al azar, porque aumentan más las conexiones secundarias. Se hace en condiciones del baseline, hay unas conexiones muy fuertes que pesan mucho y otras que pesan poco. Entonces hay un equilibrio entre ambas. En condición de respuesta aumentan más las que pesan poco y entonces la red globalmente tiende más hacia una red al azar, porque hay como más variedad.
Entonces, por eso disminuye. No espero que lo hayáis entendido mucho, pero poco a poco estas cosas uno va entendiéndolas. De nuevo, no encontramos efectos asociados al sexo y la edad, diferencias entre los grupos debido a esto, pero sí entre los grupos en sí. A la hora de comprar, bueno, la diferencia entre los grupos la encontramos en la modulación del Shannon Graph Complexity, tanto en toda la banda como en la banda Z. Cuando comparamos entre grupos, encontramos diferencias en crónicos. Esto parece un efecto de la cronicidad. Ujú. Por tanto, una vez introducido el tema, pasamos un poquito sobre ello. Vale, Venga, vale. para no liar demasiado la cosa. Bueno, esto... ¿Sigo con esto? Sí, Sí. sí. A ver, esa es la modulación de la... Vale, sí. A ver, si quieres lo intento yo. Vale. La modulación de la densidad. A ver, hay una relación negativa, en el sentido de que los valores de la modulación de la entropía en condiciones normales son negativos, porque la señal se ordena en la respuesta. Entonces, baja la entropía. Respuesta menos baseline, valor menor menos valor mayor, igual a valor negativo. Cuanto más aumenta con la densidad en la banda Z, que es lo que esperamos, más disminuye la actividad en la entropía de Shannon. Lo que vemos, que es más interesante y más fácil de entender, es que cuanto más actividad hay en el preestímulo, acordaros que en los pacientes la densidad global estaba aumentada, cuanto más aumentada está en el preestímulo, es decir, cuanto más hipersincronizado está el cerebro, peor rinden cognitivamente. Y cuanto menos aumenta, cuanto menos responde con normalidad la banda Z al estímulo, que normalmente debería aumentar, la densidad, no la entropía de Shannon, solo la densidad. Cuanto menos aumenta, más síntomas negativos hay. Ambas cosas probablemente están relacionadas, es decir, más hiperactividad basal, menos capacidad para aumentar con una tarea. Es lo que digo siempre, si vas corriendo muy deprisa tienes menos capacidad de acelerar que si vas corriendo más despacio. Entonces, probablemente ambos sean caras de la misma moneda. De hecho, pues así lo hemos visto en algún otro de los artículos que ha mencionado Rosa al principio. Hiperactividad basal, menor modulación, peor cognición, más síntomas negativos. Creo que con eso es suficiente. Sí. Y luego las relaciones entre la irregularidad, es decir, la distribución de los pesos de la señal y la hiperactivación, lo que nos viene a indicar probablemente es que, sin entrar demasiado en detalles, porque además así dicho y a través de una pantalla y sin pizarritas ni nada, es muchísimo más complicado, lo que nos viene a decir probablemente es que en los pacientes hay una distribución en condiciones basales mucho más extendida de las conexiones y que no son capaces de reaccionar como los sujetos sanos frente al estímulo. Los sujetos sanos lo que hacen es tener ese esqueleto de conexiones central y aumentar a través de vías secundarias, poner en marcha otras vías de conexión entre distintas regiones cerebrales para llevar a cabo la tarea. Los pacientes son menos capaces de hacerlo probablemente porque tienen esas conexiones ya hiperactivas en condiciones basales. Eso es para lo que usamos esta medida de Shannon Graph Complexity. Y ya. Bueno, como también hemos comentado ya, el tema de los efectos de la medicación lo hemos controlado al ver las diferencias en los pacientes que tienen trastorno bipolar, las diferencias entre los que toman antipsicóticos o no. No se han encontrado diferencias significativas, pero cuando hemos correlacionado las dosis de antipsicóticos con connectivity strength, no salen significativas no sale significativo la correlación, pero está ahí un poco en
límite. Bueno, con una P de 0,07 y 0,09. Entonces, pues tenemos que tenerlo también en cuenta. Claro, esto tener en cuenta, vamos a ver, si cogemos las dos cosas juntas, que el efecto más directo es que tomar o no tomar antipsicóticos pues no da una diferencia clara. Pero las dosis pues apuntan a que sí. Pero claro, también es verdad que los que toman más dosis habitualmente son pacientes más graves. Entonces, la mayor dosis puede ser el efecto que no llega a ser demasiado fuerte. Podría ser un efecto del propio fármaco o un correlato de la gravedad de los pacientes que toman más dosis. Y englobando y resumiendo un poco lo que hemos estado comentando, encontramos que la connectivity strength, o sea, como de la sincronía que hay a nivel preestimular, es mayor en personas con esquizofrenia. Esto también lo hemos visto en artículos previos de los que hemos comentado anteriormente, que lo volvemos a encontrar ahora con más electrodos y con más pacientes. Se encuentran valores similares De modulación de la connectivity strength. Solo de modulación sí. de la connectivity strength en trastorno bipolar y en esquizofrenia. Entonces, esto podemos interpretarlo con que, comparado con otros artículos de los anteriores, en este hay más pacientes con trastorno bipolar. Entonces, podríamos ver que a lo mejor parte de estos pacientes sí que pueden mostrar una red similar a la de los pacientes con esquizofrenia, que esto además iría también en la línea de lo que hemos hablado aquí muchas veces, que realmente podríamos dividirlos en subgrupos en base a diferentes alteraciones biológicas, en la que entrarían diferentes trastornos o diferentes personas con distintos diagnósticos. El hecho de que la connectivity strength a nivel preestimular, sea mayor en pacientes nos lleva a pensar que hay un estado hipersincrónico en la corteza y que esto va a dificultar la posterior adaptación y a la hora de hacer la tarea tendrán un peor rendimiento. En cuanto a la modulación de la entropía espectral, vemos también que hay menor capacidad en los pacientes para aumentar la actividad en Z, por lo que también disminuiría lo que es la respuesta normal que se esperaría ante la tarea P300, ya que en sujetos sanos sí que hay un aumento en la actividad de esta banda. Y lo que hemos comentado ya de los antipsicóticos, aunque las diferencias no encontramos diferencias dentro del trastorno bipolar entre los que toman o no antipsicóticos, sí que vemos esas correlaciones que muestran la tendencia a la significación. Bueno, y las explicaciones pues podría ser que la mayor gravedad de los que toman más dosis de antipsicóticos o una menor respuesta de los antipsicóticos en los pacientes que tienen más alteraciones, lo que ya hemos comentado. Hemos encontrado relación entre la connectivity strength, entre esta sincronía y los síntomas negativos, pero no los positivos, si no estoy mal. Podríamos interpretarlo como que esta hipomodulación de la actividad cerebral, debido a esta ya hipersincronía que hay previa, pues dificulta la reactividad que pueda haber a nivel emocional y hacia el entorno, que podría ser la base de estos síntomas. Y luego, combinando los datos de la connectivity strength y el Shannon Graph Complexity, vemos que en controles la connectivity strength a nivel preestimular es más bajo que en pacientes, pero el Shannon Graph Complexity es más alto. En pacientes hay... A ver, espera, que me tengo yo que parar. Sí. O sea, un graph complexity más alto significa una distribución más compleja de conexiones fuertes y conexiones débiles. Pues la conectividad global está relacionada con una distribución más amplia de diferentes tipos de conexiones. En los pacientes tendemos
en los controles esa hiperactivación, esa normoactivación coexiste con una distribución amplia, de algunas conexiones fuertes y algunas conexiones débiles. En los pacientes hay una hiperconectividad global relacionada con una distribución más caótica de conexiones. Hay como más conexiones, algunas fuertes, otras débiles, muchas más conexiones que en los pacientes, que en los controles, que redundan en una hiperactivación global. Y bueno, pues yo creo que mejor que liarlo lo dejamos aquí, porque luego ya el ponernos a hablar de los cambios, de lo que aumenta y disminuye y todo eso, pues no va a redundar demasiado en una comprensión de lo que de la audiencia. Un primer acercamiento y ya está. Vale, pues nada, este es el follón en el que estamos ahora mismo. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, pues nada. Nos habéis dejado arrasados. No, la verdad es que a mí lo que más me llama la atención al final es el enorme volumen de datos, de resultados. Y quizá, no sé, algunas cosas a mí me suenan un poco especulativas. Me refiero a lo de los síntomas negativos, ¿no? Bueno, no sé, que puede que sí, puede que no, ¿no? Pero que cuidado con ese tipo de... Hombre, lo cierto es que hay una relación entre hiperactivación, falta de reactividad cerebral y síntomas negativos y alteraciones cognitivas. Las alteraciones cognitivas y los síntomas negativos por sí mismos sabemos que están muy relacionados entre sí. Si eso se debe a que eso impide reaccionar o no al cerebro, bueno, pues es un factor que puede contribuir, pero sabemos también que los síntomas negativos, entendidos como tales, también es un constructo súper heterogéneo, que puede tener que ver desde con el aislamiento, con los propios síntomas positivos, efectos secundarios de los fármacos, etcétera. Esto pues puede explicar una parte de la variación. Vale, a lo mejor esto explica el 20% de la variación de los síntomas negativos, el otro 80% no, pero es una relación significativa, es decir, es un ladrillo importante en los síntomas negativos, que no significa que los explique todos, ni muchísimo menos. Significa ni más ni menos que hay una contribución de esto. Y claro, el construir mejor los síntomas negativos, pues a lo mejor a través de lo que llaman el síndrome deficitario o de otras maneras, pues podría definir mejor la relación o estudiarlos solo, por ejemplo, en el grupo de los pacientes que tienen ese biotipo cognitivamente alterado. Pues también, lo mismo en ese grupo, la relación es más sólida. No sé, pero bueno, esto es una aproximación, una sugerencia, desde luego, de continuar estudiando. Vamos, pues es que es así siempre y siempre lo será, además. No te escuchamos, Javier. Que está silenciado. Le he silenciado yo porque se oía el eco. Perdón. Censurado. Digo que en cualquier caso lo más importante es que la agrupación sigue siendo la misma, hagamos la que hagamos, ¿no? La esquizofrenia por un lado, bueno, eso, el grupo de los llamados esquizofrénicos, los bipolares en esa zona intermedia y los controles en otro lado, ¿no? Al final es lo esencial de todo lo que estamos haciendo, el intento de agrupamiento mediante medidas objetivas. Ya. De todas maneras, silénciate un poquito. Sí, ahí voy. Vale. De todas las maneras, sí que es verdad que en los crónicos aparecen cosas que no aparecen en los primeros episodios, que es lo de la complejidad de Shannon. ¿A qué se debe eso? ¿Al tratamiento, a la cronicidad, a que son especiales? Pues vete tú a saber. Pero esa cronicidad también la tienen los bipolares.
Es decir, tienen la misma edad y probablemente la misma duración de la enfermedad. No han estado expuestos seguramente a la misma cantidad de antipsicóticos, pero el 60% están tomándolos. Pues otra cosa a estudiar, ¿a qué se debe? Hay una evolución biológica perjudicial en algunos de los que tienen un diagnóstico que empieza por la letra E, pues vete tú a saber, porque los bipolares desde luego también tienen, pues en este caso, pues unos entre 10 y 15 años de enfermedad, han recibido benzodiazepinas, anticonvulsivantes y antipsicóticos a montones, y antidepresivos, y no tienen ciertas alteraciones biológicas, pero sí es verdad que los primeros episodios, que todo dicho sea de paso, nuestros primeros episodios están bastante tratados, pues no lo tienen tampoco. O sea que tampoco es un efecto puramente de la medicación. Hay que, no sé, hay que trillar mucho esto. Bueno, ¿más cosas quiere comentar alguien? Bueno, pues intentaremos hacer alguna presentación más amable para los próximos días. Sí, porque el trabajo es bastante complejo. Yo me estoy peleando ahora con él y le estoy revisando y tiene muchas variables. Además, se mete crónicos frente a primeros episodios y le hace un poquito denso. Y hilar todo a veces es un poco complicado. Pero bueno, yo creo que merece la pena el esfuerzo de hacerlo un poquito más Sí, entendible. sí, además así sin figuritas ni nada, pues ha sido más. Sí, yo me estoy encargando de eso. Estoy a ver si hago algunas figuras un poquito más vistosas. Sí, le he pedido también a Javier que haga Ah, alguna de esas que saben hacer ellos, así de colorines y eso. vale, sí, si te las hacen ellos, perfecto. No, pero bueno, todas son bienvenidas, ¿eh? Luego habrá que elegir. Sí, porque yo, por ejemplo, había pensado en hacer los topoplots. Todavía no me he puesto con ello. Sí, Pero si te lo va a hacer Javier, no me meto lo yo de los con... topoplots en este Espera caso, un poco. claro, ¿no? Porque, claro, al haber un solo valor por Sí, sujeto, sí, ¿cómo haces un topoplot? claro, con eso no. Creo que es en algún otro momento donde tú pones alguna nota de hacer un topoplot. Supongo que es con la Sí, sí, sí. entropía. Sí, pero Mm. bueno, a ver, sí es verdad que en los artículos, por ejemplo, en el de 2020, que era el primer autor Benjamín, que era de Connectivity Extension, había topoplots, lo que no sé, lo que vamos, acabo de pensarlo ahora mismo, pero no. Se pueden hacer, yo los he hecho alguna vez de correlación. Ah, bueno, pero no sé, ahora mismo lo tengo que revisar. Vale, A ver cómo pueden estar hechos. Yo propongo alguna cosa si se me ocurre. vale, perfecto. Muy bien, pues nada, aquí hemos cambiado la hora y seguimos los mismos. No sé si os habéis dado cuenta. Bien. Los mismos o menos incluso, pero bueno, daremos algunos días a ver qué tal. Vale. Vale, venga, pues nada, buena semana a los que no nos veamos antes. Venga. Igualmente, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.